Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y para serles franco, la semana pasada tuvimos ahí un inconveniente y por eso fue que no subimos videito, pero pues ya volvimos y me disculpo. Pero volviendo al tema, habíamos visto en el video de la vez pasada acerca del casamiento de Isaac con la mujer que Dios le envió, Rebeca. Y es muy curioso porque este casamiento fue literalmente guiado por Dios. Y Dios lo dejó en la Biblia como una nota que recordaba cuál es el proceso correcto para poder casarse. Y suena como un tema un poco aburrido para muchos porque o ya están casados o no se quieren casar o pues no suena tan bonitas las reglas, entonces prefieren no seguirlas. Pero les puedo asegurar que casi en el 100% de las veces, si usted hace caso omiso, o sea, si no le sigue las reglas que se dieron en el video anterior acerca del casamiento de Isaac y de Rebeca, es muy probable que le vaya como un fregado, que le caigan todos los rayos del cielo y que usted diga, ay, ¿para qué me casé? Y pues es así, Dios inventó el matrimonio y pues tiene sus reglas para poder casarse correctamente y para poder ser felices. Si usted la sigue todo bien, si no la sigue, probablemente te va a ir mal. Tal vez te vaya bien, pero probablemente te va a ir mal. Entonces, volviendo con la historia bíblica, nos encontramos en el capítulo 25 y ahora vamos a hablar acerca de lo que acontece después de la muerte de Sara. Y Abraham, vamos a resumirlo un poco. Entonces, esta parte en particular habla acerca de Abraham después de que muere Sara, se casa con otra mujer y con ella se descubre que pues el problema era Sara, porque tiene hijos hasta decir basta. Tiene varios hijos. Y lo curioso es que a todos estos hijos Abraham no les hereda de sus bienes, pero sí les da dones. O sea, les da no herencia, pero digamos que les da algo de riqueza como para que empiecen, como un capital para que inicien lo que quieran iniciar. Cosa que Ismael no tuvo. A Ismael lo mandaron al desierto con un poco de pan y agua. Pero es porque Dios quería mostrar en Ismael algo muy particular, y era que Dios lo estaba cuidando, que Dios lo estaba protegiendo, y también era una forma de que Abraham entendiera que no era lo correcto y que él tenía que haber esperado a Isaac, porque era un ejemplo, era un tipo, era un símbolo de cuando Jesús iba a aparecer y también de todas las decisiones para la salvación. Entonces, Dios le estaba mostrando esto a las personas que fueran a leer la Biblia y que conocieran la historia después, y a los mismos ángeles, porque como les he dicho muchas veces, los ángeles no son omniscientes, ellos no saben todo. Las criaturas que están en el cielo, que nunca pecaron, ellas están observándonos y aprendiendo a la marcha. No es que ellos saben todo, son mucho más sabios, más listos y se les hace más fáciles entender ciertas cosas, pero no es que hayan venido ya con toda la información incluida en el hardware. Entonces, ellos también están aprendiendo a la marcha. Y son las formas en las que Dios intenta enseñar. Entonces, hablando acerca de la muerte de Abraham, en el capítulo 25, en el versículo 7, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, que en ese entonces, en la generación, en la línea sanguínea de Abraham, eso era más o menos lo que vivían los hombres. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en una buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, donde ya había estado ahí enterrada su mujer, que era Sara. Pero yo creo que ustedes noten lo interesante de que fue Isaac e Ismael. A ver, Isaac ya estaba viejo, e Ismael era más viejo que Isaac, era mayor. Entonces, en algún punto en el camino, desde que Abraham le dijo a Agar que tomara a su hijo Ismael y se fuera al desierto solamente con un poco pan de agua, en algún punto Ismael creció, se casó, que es lo que nos cuenta la historia, prosperó, Dios lo ayudó en ese oasis, empezó a criar ganado, empezó a crecer, a desarrollar a base de los conocimientos que le habían enseñado a Abraham cuando vivió con su papá, y prosperó y se hizo un hombre grande, o sea, grande digo yo en riquezas.
Y después se volvió a encontrar con Abraham y con Isaac y por eso fue que lo fue a enterrar. O sea, tuvieron un reencuentro. No aparece en la Biblia, pero hubo un reencuentro. ¿Ustedes se imaginan lo mal y al mismo tiempo bien que se debió haber sentido Abraham? Porque Abraham no sabía. Abraham no tenía ni idea, no fue que un ángel llegó y le dijo, tranquilo, a Ismael casi se muere por falta de agua, pero Dios envió un ángel y le dijo que tranquilo y le enseñó un oasis y ahora ellos están... No, él no sabía nada, él no tenía ni idea. Él lo vio regresar después casado y con hijos y dijo, bendito sea el Señor, pero él no tenía ni idea, él solamente confió en Dios todo ese tiempo. Y también del lado de Ismael, al ver a Isaac pues a Abraham, digamos que lo entendía porque sabía la clase de persona que era Abraham y además porque era Dios el que lo había ordenado de esa forma. Entonces digamos que había cierto respeto por el respeto que tenía a Dios Ismael. Pero en temas de Isaac, pues, o sea, muy contento no iba a estar. Él es el primogénito, él es el que debió haber heredado todo. Pero no, él lo aceptó completamente, él estuvo de acuerdo con todas las decisiones que tomó Dios, no tuvo rencor contra Isaac, probablemente se encontraron, se abrazaron, se besaron y dijeron, hermano mío, incluso enterraron a Abraham juntos. Entonces, qué buena persona era Ismael, ¿verdad? Esas cosas nunca te las dicen cuando vas a la iglesia, pero qué linda y agradable persona era Ismael, por eso es que Dios le ayudó. O sea, él confió en Dios y Dios lo recompensó, pero si ustedes se ponen a pensar, tenía muy buenas razones por las cuales era una mala persona. Pero entonces nos viene en el versículo 12 en adelante, hasta el versículo 18, toda la descendencia que tuvo Ismael. Y fueron un montón de hijos, fueron 12 hijos. Irónicamente es la misma descendencia que tuvo después Jacob, que fue el padre que tuvo a sus 12 hijos y con él inició Israel. De hecho, Jacob le cambiaron el nombre por Israel, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero es muy curioso que él tuviera también 12 hijos. O sea, Dios le dio la misma bendición, solamente que no lo hizo por medio de Abraham, lo hizo directamente él a su manera, por sus medios. Entonces es como un tema de aprender a confiar en Dios. Y también en el caso de, porque yo siempre les digo que se pongan también del lado del pensamiento de los demonios. ¿Qué estaban pensando los demonios? Pero en ese momento los demonios no se preocupaban realmente por Ismael. O sea, Ismael ya no era opción para que naciera el Mesías, porque el mismo Dios lo había echado al desierto y le había dicho que él no era el que iba a heredar. Si él no era él, entonces la única opción que quedaba era Isaac. Así que sí o sí tenía que ser Isaac y sus descendientes. Digamos que Satanás, como buen administrador, digamos que administra sus recursos, o sea, sus demonios, y los reparte según las necesidades. Entonces, en el caso de Isaac, probablemente tenía todo un ejército de demonios para atenderlo. Curiosamente, también Dios enviaba un ejército de ángeles para ayudarlo. Entonces, son esas batallas invisibles que nosotros no vemos, pero ahí están constantemente. Y entonces dice, en el versículo 19 del capítulo 25, nos empieza a contar la historia acerca de el casamiento de Isaac con la hija, bueno, con Rebeca, la hija de Betuel, y quedó embarazada ella, aunque era estéril, aún así quedó embarazada, solamente que no se habla mucho de eso, pero era una historia muy parecida a la de Abraham y Sara. Y entonces se dice que los dos hijos estaban peleando dentro de su vientre. En el versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo así, o sea, dijo así, estamos hablando de Jacob, perdón, de Isaac, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea, Isaac se levantó y dijo, ¿qué es esto que está pasando tan raro? Porque es que mi mujer está teniendo esos problemas en dar a luz y en su parto. Y entonces va y ora a Dios y Dios le dice, es que vas a tener gemelos. Y esos dos gemelos, uno va a ser mayor, el otro va a ser menor, o sea, uno no va a nacer primero y el otro después.
pero el menor va a ser más fuerte, o sea, va a ser de mayor prestigio, de mayor gloria que el mayor, y el mayor lo va a servir a él. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo en pocas palabras es, dele la primogenitura al menor. O sea, el menor es el que usted le va a tener que dar la primogenitura. El menor es el que va a estar designado y va a seguir la línea que ha seguido hasta el momento, desde Abraham, pasando por Noé, pasando por Abraham, hasta usted. Eso es en sí lo que le acaba de decir Dios. Pero Isaac, muy al estilo de los que han sido muy fieles en la Biblia, cuando son muy fieles y muy buenos, tienden a meter la pata en una pequeña cosa, y en esa pequeña cosa termina siendo un desastre horrible. O sea, si eso nos pasara a nosotros con cada pequeño error que cometemos, nuestra vida sería un completo manicomio. Pero es que a los hijos de Dios que son muy, 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 muy leales, cuando se equivocan en algo, de verdad que meten la pata. Y ese es el caso. Dice en el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años, de 60 años, perdón, cuando ella los dio a luz. Entonces, le nacen los dos hijos a Isaac. Y uno nace antes que el otro. Esaú nace primero que Jacob. Eso significa que Jacob era el que tenía que heredar la primogenitura, según lo que dijo Dios. Es así de simple. O sea, fue lo que dijo Dios, hay que hacerle caso. Pero, ¿qué pasó? Dice en el versículo 27. Y crecieron los dos niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. A ver, entonces analicémoslo. Jacob era un alma de Dios que le gustaba quedarse en la tienda, llevar el registro, el conteo, hacer la manutención de la casa, llevar las cuentas, eso, toda esa historia, eso era lo que él hacía. Él le gustaba, digamos que la administración de los bienes y de la casa. Mientras que Saúl era más un guerrero, era combatiente, era más peleador, era de ir a cazar su propia comida, era voy a ir a cazar esta águila y me la voy a comer. Ah, qué macho que soy. Más o menos. Y en el caso de Isaac, a ver, pongámonos en el caso de Isaac, pensemos como Isaac. Isaac sabe la historia de Ismael, que dice que fue diestro en la casa. Y también sabe la historia de su papá Abraham, que con 400 hombres derrotó ejércitos enormes con la ayuda de Dios. Y todos ellos tenían esas historias impresionantes de combates, así como que eran súper rudos y como que eran muy machos y que habían estado en conflictos y en peleas de ese tipo. Pero Isaac, en toda la historia que nos muestra la Biblia, no tuvo un solo pleito. O sea, Dios lo protegió de tal forma que él lo único que hizo fue amasar fortuna, amasar ganado, amasar esclavos, bueno, sirvientes, y hacerse cada vez más grande, pero sin conflictos. O sea, él nunca estuvo en guerra, nunca necesitó cazar, era un hombre casero. Entonces, cuando le nace este hijo que es diestro para la casa y que es, digamos que tiene una vida más emocionante en ese sentido, pues se unió más a él. O sea, fue algo que él siempre quiso, pero no tuvo y por eso fue que se unió más a Esaú. Mientras que en el caso de Jacob, como fue el hermano que quedó ahí un poco dejado por el papá, pues la mamá lo recogió y le enseñó qué hacer en el hogar. Y el mayordomo también le enseñó qué hacer. O sea, él aprendió a cuidar de su ganado, él aprendió formas de sembrado, formas de cultivos, cómo mantener el hogar correctamente, administración, economía, finanzas, todas esas cosas las aprendió mientras Esaú andaba dándose a madrazos con cabras del campo y con leones y etcétera. Esa diferencia marcó que Isaac tuviera un amor más profundo, o sea, cometió el error de amar más a un hijo que al otro. Y el problema es que el que tenía que recibir la primogenitura, según lo que dijo Dios, como les dije, era Jacob, no Esaú. Entonces, digamos que Isaac tuvo ese pequeño conflicto mental
y no le hizo caso a Dios, porque como no fue una orden directa, digamos que se la estaba jugando. Esto es el primogénito, este es el que tiene que heredar. La profecía puede decir eso, Jay, pues puede pasar más adelante y Dios verá, pero yo voy a seguir las reglas y dar la primogenitura. Eso probablemente fue lo que pensó Isaac. Y no estaba mal el pensamiento, pero todos sabemos que lo que se refería a Dios era, bro, su hijo segundo, el menor, o sea, Jacob, es el que debería de tener la primogenitura. Solamente que él, digamos que fue un poco terco. Y la cosa es que en el caso de Saúl, que Dios también amaba, o sea, Dios amaba profundamente a Saúl también, pero Esaú tenía un defecto. Él no era tan entregado a Dios. O sea, él no veía su primogenitura. Y es que yo quiero que ustedes entiendan algo. La primogenitura en la Biblia no solamente era heredar mayor cantidad de bienes, porque cuando usted tenía varios hijos en la antigüedad, usted le heredaba, dependiendo de qué hijo fuera, primogénito o menor, mayor cantidad o menor cantidad. En el caso de Abraham, como solo tuvo un hijo, pues no hubo problema y todo se lo heredó a él. Y por eso es que sus bienes fueron tan grandes, porque ya, imagínense que hubieran tenido, no sé, 30 hijos, que era lo normal en esa época, tener varias esposas y muchísimos hijos. Y pues sus bienes se hubieran repartido entre todos esos hijos. Pero en el caso de Abraham, pues solo tuvo un hijo, entonces todo lo heredó él. Y son 170 años que vivió Abraham, más ciento, quién sabe cuántos que vivió Isaac. Juntos son como 300 años de intentar amasar fortuna y de crecer. Y es un montón de bienes los que iban a tener. Pero cuando se tenían más hijos, lo normal era que el primogénito heredara un poco más por ser el primogénito. Y también heredaba, en el caso de la parte religiosa, el derecho de sacerdocio. ¿Qué era eso? Bueno, en la antigüedad, antes de que existieran los judíos típicos que nosotros conocemos en las historias de Moisés y demás, la tribu de Leví y todos estos que eran los sacerdotes, antes de eso el sacerdote de la casa era el primogénito. O sea, el que tenía la potestad de sacerdocio, el que hacía los sacrificios, el que digamos que era más respetado en el área de qué juzgar y qué no juzgar, algo legal, porque en esa época la parte legal, el juicio acerca de crímenes y demás, se mezclaba mucho con el sacerdocio. Entonces ellos eran como más o menos los que decidían, ok, sí, esto está mal, esto está bien. Los que eran más viejos y por ser el primogénito, pues era el más viejo. Entonces, esa clase de cosas le daban o le brindaban esa autoridad. Ahora, la cosa es que Esaú no quería esa parte. O sea, Esaú estaba muy bien con la parte de heredar todas las riquezas y demás, pero con la parte de heredar la responsabilidad de el sacerdocio, esa parte no le gustaba mucho, que digamos, precisamente por ser como era, un tipo rudo de campo que se limpiaba las heridas con tierra para que curaran las cosas como un hombre, cosas así. Entonces, digamos que nunca se le generó ese amor por Dios tan profundo que sí tenía Isaac por haberse criado con la mamá y en la casa. Mm, ¿Cómo sé esto? Bueno, pues la historia precisamente que viene después. Dice en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, o sea, andaba cazando o sembrando, que no creo que fuera sembrando, porque era un hombre de casa, entonces probablemente andaba cazando, llega cansado, pero tampoco es que se está muriendo, no es que está desvaneciéndose y cayendo al suelo medio muerto, no, no, simplemente llegó cansado. En el versículo 30 dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró,
y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. A ver, analicemos por un instante qué acaba de hacer Esaú. Esaú acababa de regresar del campo. Llega a la casa, o sea, las tiendas que son de su papá. Él es, entre todos los que están ahí, un príncipe. Técnicamente él es eso. O sea, en ese pueblo, si lo convertimos a un reino, porque eran bastantes personas las que vivían ahí, todas eran sirvientes de, pero en ese sentido, y pues vivían, tenían su casa, comerciaban entre ellos, tenían responsabilidades, hacían ciertas cosas, otras hacían otras cosas. Entonces, casi que era como un reino chiquitito, pero un reino. Entonces Esaú era el príncipe, porque si Isaac era como un rey, por ser el amo del lugar, y pues ellos eran príncipes, tanto, Jacob como Esaú. Pues, o sea, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy extraño que Esaú no pudiera comer en otro lado. O sea, perfectamente él podía simplemente decirle a alguien, tráeme algo de comer, y se lo iba a traer. Podía ir a la tienda del papá y el papá le hubiera dado de comer porque lo amaba profundamente. A la tienda de la mamá y la mamá le hubiera dado de comer. A las sirvientas y le hubieran dado de comer. O sea, el que se topara, él le iba a dar de comer. La cosa es que Jacob estaba haciendo unas lentejas particulares que al parecer le gustaban mucho a Esaú, que eran rojas. O sea, era como su comida favorita, era lo que él le encantaba comer. Y a causa de esa falta de temperancia, o sea, por tener ese desorden alimenticio, llamémoslo así, que le parecía más glorioso comer eso que cualquier otra cosa, él era más el antojo y el deseo de comer eso que en sí la necesidad. No es que se estaba muriendo, no es que no podía esperarse 5 minutos para poder comer. Mentira. Era simplemente un deseo muy profundo y un menosprecio a su primogenitura. Pero lo que menospreciaba no era la parte monetaria, o sea, los bienes. No era que él menospreciaba la parte de heredar más o de tener más bendición de parte de papá. Lo que él menospreciaba era la parte del sacerdocio. Irónicamente, esa era precisamente la parte que más quería Jacob y por eso es que le pulsó la primogenitura. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues lo vamos a ver más adelante, pero es porque Jacob, si ustedes lo notan, es más entregado a Dios. O sea, a Esaú no le temblaba la mano para matar a su hermano, mientras que Jacob se sentía profundamente triste y profundamente angustiado por haber decepcionado a Dios y a su papá. Entonces se nota que Jacob era como más entregado a Dios, mientras que Esaú era más del mundo. Así, tan simple como eso. O sea, él menospreciaba su primogenitura, así lo dice la Biblia. Entonces, las lecciones que nos quedan acerca de esta historia es, uno, a veces nosotros podemos tener vicios o gustos que parecen, digamos que ligeros, parecen como que no son adicciones reales, sino simplemente pequeños gustos. Pero si esos gustos nos apartan de hacer lo correcto o nos apartan de Dios en algún pequeño grado, entonces ya automáticamente se convierten en una falta de temperancia, que significa resistencia, que significa tener la disciplina de decir no, no quiero esto a cambio de estar bien con Dios. Esos pequeños detalles son precisamente los que utiliza Satanás para poder fracturar, porque si ustedes lo notan aquí, Satanás, usando ese gusto que tenía Esaú, fracturó a su familia. ¿Por qué? Porque Jacob no estaba haciendo algo bueno, le estaba, digamos que vendiendo las lentejas a cambio de la primogenitura. Él no estaba haciendo algo realmente correcto, o sea, lo estaba manipulando hasta cierto punto, se estaba aprovechando de, y iba a repercutir más adelante en un conflicto entre hermanos. Entonces, esos pequeños detallitos que nosotros tenemos pueden provocar grandes problemas más adelante, así que es bueno abandonarlos. No está mal tener ciertas cosas que nos gusten, pero solamente si no interfiere en nuestra relación con Dios. Entonces,
ese es como el mensaje que hay que recuperar aquí. Más adelante vamos a ver toda la historia de Jacob, que es de las más interesantes, la historia de Jacob y de sus hijos, y particularmente del hijo de José. A mi parecer es de las historias más divertidas o interesantes que tiene la Biblia. Entonces, nada, Diosito me los bendiga, fue un gusto volverlos a hablar, perdón por no haber subido un videito la vez pasada, y que tengan un muy bonito sábado y Diosito me los bendiga un montón. Chao.